Muy buenas a todos, me llamo Pablo Iglesias Arnaiz y os voy a presentar mi trabajo fin de grado. Mi trabajo fin de grado consiste en la realización de una calculadora de préstamos hipotecarios. Para mostraros cómo es el funcionamiento de la calculadora, voy a lanzar una serie de ejemplos en modo de muestra. Vamos a calcular un primer préstamo dándole el botón Nuevo préstamo. Una vez que pulsamos este botón se nos lanza un formulario llamado calculadora hipotecaria. En este formulario, como podemos ver, nos da la opción de elegir el tipo de hipoteca. Le damos a la lista desplegable y vemos los tipos de hipoteca que tenemos. Tenemos un tipo de hipoteca a tipo de interés fijo, a tipo de interés variable, a tipo de interés mixto, a cuota blindada y por último operaciones de leasing o arrendamiento final. Como podemos ver, en los diferentes tipos de hipoteca los datos citados son distintos. Vamos a comenzar con el primer ejemplo y vamos a elegir un tipo de hipoteca tipo de interés fijo. En este tipo de hipoteca nos da la opción de elegir dos tipos de pago distintos, que sean prepagables, es decir, al principio del periodo, o pospagables al final del periodo. Vamos a hacerlo en este caso prepagable. Vamos a cambiar el importe, vamos a poner 100.000 euros. Una duración de 30 años y una tasa anual equivalente del 2,5%. Vamos a calcular. Una vez que calculamos el préstamo, vemos cómo nos manda los datos a la tabla que tenemos aquí preparada. Nos da el importe del préstamo, la duración del préstamo y la TAE que habíamos aplicado. Además nos dice los pagos totales que realizaríamos y los intereses totales iniciales. Como podemos ver en la tabla de abajo, nos ha lanzado el cuadro de amortización. El cuadro de amortización está basado en el número del periodo, en este caso el número de meses, el tipo de interés anual que se aplica ese mes, el pago que realizaríamos en ese mes, la tasa de interés que deberíamos de pagar, la amortización del préstamo realizado, el capital vivo, que es el capital pendiente que nos queda por amortizar, y el capital amortizado, que es el capital que ya hemos pagado. Vamos a calcular otro tipo de préstamo, por ejemplo, un tipo de interés variable. En este caso lo vamos a dejar en postpagable. Vamos a poner una suma de 50.000 euros, una duración de 10 años. Y ahora vemos que hay dos tipos de casillas nuevos, que nos piden el Euribor y el diferencial. En este caso podemos modificar el diferencial y poner el 2,75% y el Euribor lo podemos dejar al 0,4%. Vamos a calcular. Vemos ahora que nos han lanzado otros datos a la tabla. Ahora tenemos el dato del Euribor, el dato del diferencial y lo que sería el Euribor más el diferencial. Seguimos teniendo los pagos totales que realizaríamos y los intereses totales. Como podemos ver ahora, en el primer mes al ser postpagable no se realizaría ningún pago y los pagos seguirían siendo constantes durante todo el periodo. Al tratarse de una hipoteca tipo de interés variable, en este caso podríamos realizar revisiones del préstamo hipotecario. Para ello le damos al botón Revisión. Los dos tipos de revisiones que nos va a dejar realizar van a ser anuales, es decir, se revisa el Euribor cada año, o semestrales, es decir, el Euribor se revisa cada 6 meses. El periodo de la revisión será el periodo del año en el que realizaremos la revisión, es decir, si yo pongo que el tipo de revisión sea anual y el periodo sea 4, será que en el año 4 habrá una revisión del 0,75%. Si lo pongo semestral, sería que en el semestre cuarto habría una revisión del Euribor del 0,75%. En este caso vamos a hacer una revisión anual, en el periodo 4, vamos a ponerla al 0,5% de Euribor. Añadimos la revisión. Como podemos ver, el Euribor ha cambiado en el año número 4. Pasa de ser un tipo de interés mensual del 0,2,5,88 a ser el 0,2,669. Si queremos añadir otra revisión, por ejemplo, podemos añadir en el periodo 7, añadimos la revisión y la hacemos del 0,8% de Euribor. Añadimos, como podemos ver, vuelvo a realizar el cambio en el periodo en el año número 7. Cerramos el formulario y ahora vemos que las estadísticas que nos han salido son otras nuevas. Ahora tenemos los pagos actuales que tenemos que realizar, los intereses totales que tenemos que pagar, el Euribor máximo y el Euribor mínimo que pagaríamos, el pago mensual mínimo que pagaríamos, el pago mensual máximo que pagaríamos con estas revisiones y los intereses extra que llegaríamos a pagar debido a las revisiones que hemos sufrido en el Euribor. Estos datos pueden ser de una gran utilidad en el caso de calcular hipotecas que conlleven revisiones que lleven mucho tiempo. Si queremos añadir más revisiones, podríamos volver a añadir otras más revisiones, por ejemplo en el año 10
podemos suponer que el Euribor sube al 10% anual. Añadimos. Y también, si queremos, podemos borrar las revisiones que hemos añadido. Vamos a borrar revisiones, cerramos y como podemos ver, todas las revisiones han desaparecido. Vamos a calcular otro nuevo préstamo. En este caso vamos a calcular un tipo de préstamo a tipo de interés mixto. Como podemos observar, en el tipo de interés mixto tenemos dos tipos de interés diferentes. Un tipo de interés variable, que se calcularía a través del Euribor diferencial, y un tipo de interés fijo, que se calcularía a través de la TAE, que nos aplica en el tipo de fijo, y una duración del tipo de interés fijo. Si, por ejemplo, la duración del tipo de interés fijo fuera superior a la duración del préstamo, obviamente nos daría un error, ya que la duración de la hipoteca siempre tiene que ser mayor a la duración del tipo de interés fijo. Aceptamos y modificamos los datos. Ponemos una duración al tipo fijo de 2 años, por ejemplo, y que sea prepagable. Aceptamos. Como podemos ver, en los meses 23 y 24 el tipo de interés cambia. Y por supuesto, en este caso también podemos hacer revisiones. Vamos a hacer una revisión. Decimos que es anual. Como podemos ver, nunca nos va a dejar hacer revisiones más bajas de 2 años, ya que para 2 años el tipo de interés aplicado siempre será fijo. Vamos a aplicar una revisión al año y periodo 3, por ejemplo, en el año 3 del 3,5%. Pedimos, cerramos y observamos que nos vuelve a dar los mismos datos que nos daban el tipo de interés variable. No digo el máximo, no digo el mínimo, pago mensual mínimo, pago mensual máximo, los intereses extra que vamos a pagar debido a estas revisiones de Euribor. Vamos a realizar otro nuevo préstamo y ahora vamos a calcular un préstamo a cuota blindada. Este tipo de préstamo significa que nuestra mensualidad siempre va a ser constante. Haya diferencias en Euribor o haya diferencias de pagos extras, por ejemplo. Vamos a suponer el préstamo que sea de 10.000 euros y una mensualidad de 1.000 euros, por ejemplo. El Euribor lo podemos modificar, lo dejamos al 0,5%. Calculamos. Los datos siguen siendo exactamente los mismos. Ahora, como podemos ver, la mensualidad sigue siendo constante al tipo que le hemos puesto nosotros. El único cambio que podemos apreciar es que la duración obviamente va a ser distinta. Cada vez será distinta dependiendo de los cambios de la mensualidad. Si por ejemplo ahora hiciéramos otro cálculo, hiciéramos 10.000 euros, como hemos hecho antes, pero cambiáramos la mensualidad, la dejaremos en 700, lo hemos dicho que era 0,5. Como podemos ver, ahora los años han aumentado. Esto es debido a que obviamente la cuota es constante, pero la duración va a variar. Aquí obviamente también podremos meter revisiones que van a hacer cambiar la duración del préstamo. Eso significa que si nosotros ahora ponemos un Euribor del 3%, añadimos esta revisión, nos vuelve a calcular el préstamo y nos da una nueva duración actual del préstamo. Es decir, al haber aumentado el número de pagos, el número de intereses que tenemos que pagar debido al Euribor, ahora la duración actual es mucho mayor a la duración anterior. Vamos a calcular otro nuevo préstamo. Y ahora vamos a demostrar cómo funciona la opción pago extra. Calculamos un tipo variable con los mismos datos que nos vienen ya por defecto. Le vamos a calcular. Añadimos una revisión, por ejemplo en el periodo 10 semestral del 5% del Euribor. Añadimos, cerramos, vemos que funciona como nos hemos mostrado anteriormente. Le damos a pago extra y ahora vamos a añadir un pago extra en el periodo mensual 16. Es decir, los pagos extras se añaden mensualmente. Esto significa que añadiremos la cantidad de 1.000 euros al pago que ya tendríamos que realizar en ese periodo. Vamos a añadir 10.000 euros extras. Además, esta opción de pago extra nos da la opción de reducir o de no reducir la duración del préstamo. En este caso vamos a decidir reducir la duración del préstamo. Añadimos el pago extra y cerramos. Como vemos ahora, la duración del pago extra se ha reducido en 44 meses. Es decir, ha pasado de durar 20 años a durar 16 años con 33. Nos ha calculado el importe de los pagos extra y si buscamos el pago extra que hemos hecho en el periodo 12, vemos que la suma de 10.000 euros ha sido añadida a los pagos realizados. Y por último voy a explicar
la opción leasing o arrendamiento financiero. Como podemos ver, esta opción nos da la posibilidad de calcularlo a un tipo de interés fijo o a un tipo de interés variable. La diferencia entre los otros préstamos y el leasing es que en el leasing siempre va a quedar un valor residual que se va a tener que amortizar al final del último periodo del préstamo. ¿De acuerdo? Vamos a calcular, por ejemplo, un préstamo de 30.000 euros con una duración de 10 años y una TAE del 4%, un valor residual de 5.000 euros, por ejemplo. Calculamos. Y si nos vamos al último pago del préstamo, efectivamente vemos que esa cantidad de 5.000 euros ha sido añadida en este último pago. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mi explicación de la calculadora hipotecaria y muchísimas gracias por ver el vídeo.